Muy buenas noches, hermanos, ¿cómo se encuentran? Bueno, qué privilegio nuevamente poderles compartir el Evangelio. Vamos a hacer una breve oración y ya comenzamos a la predicación. Gracias, amadísimo Padre, por esta nueva oportunidad en la que podemos reunirnos a compartir la predicación del Evangelio, esas nuevas de salvación. Rogamos que el mensaje del día de hoy sea para edificación de tu iglesia, y que también este mensaje permita a aquella persona que aún no te conoce nacer de nuevo. Te damos la gloria, la honra en nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bueno, si gusta, hermano, apaguemos la luz. Listo. Esta predicación, hermanos, la he titulado ¿Comprendes las palabras del que murió en la cruz? Efectivamente, hermanos, la he rotulado así porque esta es una pequeña estrofa de nuestro himno nacional. El himno nacional de la República de Colombia, en uno de sus apartes, bien puede, hermano, dice: la humanidad entera que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. Y puse como una diapositiva la gente en un estadio entonando el himno nacional. Yo creo que todos los que de pronto hemos ido a un evento deportivo, nos ha tocado, ¿cierto? Nos ha tocado que entonar el himno nacional, y todos los que de pronto nos gusta ver los partidos de fútbol, yo sé que a muchos hermanos nos gusta el fútbol y más los partidos de la selección Colombia, pues vemos cómo esta gente canta el himno nacional con esa pasión, ¿cierto? Así como uno lo ve en la diapositiva, inclusive algunos jugadores lloran y lo gritan con todo pulmón. Entonces, uno diría, pues si lo cantan con esa pasión es porque se sienten identificados con lo que por lo menos están diciendo. Entonces, esta es una pregunta que quiero que hoy la toquemos en esta predicación. ¿Comprende las palabras del que murió en la cruz una verdad evangelística oculta en el himno nacional? ¿Por qué oculta en el himno nacional? Porque muchas veces se entona el himno nacional, pero ni siquiera se es consciente de lo que se está cantando. No hay como un conocimiento de un trasfondo. Por favor, hermano Carlos, avancemos a la siguiente diapositiva. Entonces, esta es la breve parte del himno nacional, porque pues obviamente no vamos a hablar de todas las partes, pero es la estrofa de la cual vamos a fraccionarla y vamos a generar la predicación del evangelio. Entonces, la humanidad entera, ahí está pues en negrilla las partes que vamos a detenernos: que entre cadenas gime, comprende las palabras del que murió en la cruz. Continuemos, hermano Carlos. También, hermano, yo también me hago una pregunta, y es que ¿no te parece preocupante que esa gran multitud que canta con el pecho inflado y a viva voz el himno nacional, esta gran verdad evangelística, pero no tienen una relación con el Señor Jesucristo? O sea, verdaderamente lo entonan con mucho sentimiento, a viva voz, pero realmente en su fondo no han comprendido las palabras de aquel que murió en la cruz. Por favor, hermano Carlos, continuamos. Vamos, hermanos, a fraccionar la predicación y vamos a hablar primero de la humanidad entera. Antes de comenzar a referirme a los versículos bíblicos, solamente como dato histórico para esta predicación, quiero mencionarles, hermanos, que el himno nacional de la República de Colombia fue creado el 18 de octubre de 1880. Fue escrito por el entonces presidente Rafael Núñez y consta de un coro y 11 estrofas. Yo sé que acá hay hermanos que les gusta la música, sé que hay hermanas y hermanos que cantan muy bonito, tocan la guitarra, entonces saben de música, y fue compuesto para conmemorar dos cosas: la independencia y la libertad.
Hermanos, no podemos perder de vista de que el Evangelio es la buena nueva de la libertad de la humanidad que entre cadenas gemía y que el Señor Jesucristo pagó a precio de sangre esa libertad. Vamos entonces a desmenuzar esta breve parte donde dice la humanidad entera. Entonces, hermanos, muy brevemente vamos a ubicarnos en Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18. En estos versículos, hermanos, Dios nos explica que en la humanidad no había ni un solo justo. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 18 dice de la siguiente manera: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. La humanidad entera. Este versículo, hermanos oyentes, es una radiografía de la humanidad. Esa es la radiografía que tiene Dios Padre acerca de la humanidad. No había ni aún uno justo, no había uno ni siquiera bueno, todos se desviaron. Entonces, la palabra de Dios nos explica que la humanidad entera era una humanidad corrupta por el pecado. Romanos capítulo 3, hermano, versículo 23, nos lo explica de una manera muy clara. Dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿cierto? Ese todos, hermanos, es un todos universal, ¿cierto? Todos, no, en la palabra todos no hay excepción. Entonces, cuando decimos la humanidad entera, pues son todos, efectivamente, y ahí en ese todos estábamos absolutamente todos los seres humanos. Aquí dentro de la predicación tengo unas noticas de las cuales se las voy a ir leyendo para generar las respectivas reflexiones. Dice, es entonces la humanidad entera transgresora de la ley, puesto que el pecado es la violación de la ley de Dios. El pecado es la característica general de toda la humanidad. Todos somos culpables ante Dios y al ser culpables ante Dios somos merecedores de su justo juicio. Acá hay una nota, hermanos, que considero muy importante y es, nota, aceptar y reconocerse como pecador es el primer paso para tener una relación con el Señor Jesús. Pues si no se reconoce como pecador, entonces usted está haciendo primeramente a Dios mentiroso y está reconociendo que no requiere un Salvador. Entonces, la palabra de Dios, hermanos, la humanidad entera, la radiografía que Dios nos expone en estos capítulos, no hay ni uno solo bueno. ¿Qué nos está queriendo decir? Usted, individuo, requiere un Salvador. Si esa persona dice, no, yo no me considero pecador, está haciendo a Dios mentiroso y está indicando que no requiere un Salvador. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 10, dice de la siguiente manera: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Vamos a analizar, hermano Carlos, ya podemos poner la diapositiva, darle avance. Entre cadenas gime. ¿Qué se nos viene a la cabeza cuando nos imaginamos unas cadenas? Esclavitud, ¿verdad? Podemos imaginarnos una persona privada de la libertad también en una cárcel. Una persona que pues en su momento cuando secuestraron también en Colombia, pues también una persona que ha sido privado pues
Sabemos que le ponían esas cadenas. Y acá dice que entonces la humanidad entera está con cadenas y está gimiendo. Los invito, hermanos, para hacer alusión a esta parte, a que nos ubiquemos en Romanos capítulo 6, versículo 17 al 19. Las cadenas, hermanos, son sinónimo de la esclavitud, el cautiverio, que significa el pecado para la humanidad. Una humanidad totalmente perdida, una humanidad totalmente corrompida por el pecado. Romanos capítulo 6, versículos 17 al 19 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Qué privilegio, hermanos, que el evangelio es esa buena nueva de liberación que el Señor Jesucristo da a aquella persona que se encuentra cautiva del pecado. Ya sabemos que la radiografía de Dios es que todos se han desviado, todos son pecadores, todos requieren libertad, pero esa libertad viene con el Señor Jesucristo. También Juan capítulo 8, versículo 33 al 35, nos habla sobre este asunto del cautiverio del pecado. Dice: le respondieron. Entonces, este grupo religioso le respondió al Señor Jesús, le dice: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Entonces, aquellas personas que consideran de porque no tienen unos grilletes, de porque no están en una cárcel, se consideran libres, pero a los ojos de Dios no son libres, son esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque no han aceptado al Señor Jesucristo. No podemos confundir la libertad en los términos humanos, porque realmente la libertad que ofrece el mundo es una esclavitud disfrazada de libertad. Es el pecado disfrazado de situaciones placenteras que verdaderamente al Padre no genera complacencia alguna. Es entonces el pecado de las cadenas con que la humanidad se encuentra esclavizada. Y recordemos que la justicia del hombre es insuficiente para romperlas. Si estamos hablando de una persona que se encuentra encadenada, una persona con sus fuerzas físicas, si tiene unos grilletes, todos hemos visto, por lo menos en ciertas prisiones de máxima seguridad, cómo les ponen las esposas a las personas. Y esa persona, por más fuerza física que tenga, pues no puede liberarse de esas esposas. Requiere de una persona externa que se las retire. Y la humanidad, por su propia justicia, no tiene la capacidad de romper los grilletes que el pecado significa, que el pecado impone. Solo Cristo rompe las cadenas. Cualquiera diferente a Él no puede realizar la obra del Hijo de Dios. Nosotros como iglesia local tenemos un himno muy bonito que siempre me agrada cantar y el cual solicitaré que cantemos antes de que se acabe esta predicación. Es: solo Cristo rompe las cadenas. Así como las naciones, queridos hermanos y oyentes, tienen un libertador, un prócer que es libertador, por lo menos en el caso de Colombia, Ecuador, Venezuela, pues le hacen atributo a Simón Bolívar, ¿cierto? Que entre comillas pues fue el que promulgó esta campaña libertadora en el sentido de libertad física, independencia. Pero
en la parte espiritual, todos sabemos que solamente hay libertad en el Señor Jesucristo. Cualquier persona por fuera del Señor Jesucristo no tiene la capacidad de romper esas cadenas. ¿Por qué? Porque si hubiese otra persona diferente al Señor Jesucristo, entonces estaríamos hablando de un evangelio totalmente diferente al que estamos predicando en esta noche. Ahora vamos a hacer énfasis, hermano Carlos, en la siguiente frase que contempla la predicación, y es comprender las palabras, ¿cierto? Entonces, la humanidad entera entre cadenas gime, comprende las palabras. ¿Cuál es la importancia de comprender las palabras del Señor Jesucristo? Vamos a ubicarnos muy brevemente en Juan capítulo 14, versículo 8 al 11. Juan capítulo 14, versículo 8 al 11 dice de la siguiente manera. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. El mundo sigue sin comprender, como en su momento Felipe no lo comprendía, que conocer al Señor Jesucristo es conocer al Padre. Quien tiene comunión con Jesucristo, tiene comunión con el Padre, porque el Padre y el Hijo uno son. ¿Cierto? No podemos separar al Señor Jesucristo del Padre. Hay ciertos evangelios que dicen, no, es que adoramos a tres dioses diferentes. No, tres personas diferentes, un solo Dios verdadero. El Señor Jesucristo le dice: vea, Felipe, ¿usted cuánto tiempo lleva aquí conmigo? ¿Y usted aún no me conoce? Pues esa misma situación de Felipe le pasa a muchas personas que aún no han conocido la buena nueva del Evangelio. Creen que Jesús es una cosa, que Dios Padre es otra cosa, y que, o sea, no tienen esa idea de la unidad que existe entre el Señor Jesucristo y el Padre. Juan capítulo 1, versículo 1 al 4 nos la pone más clara aún. ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 1 al 4? De 1 al 4. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. El verbo, ¿quién es? El Señor Jesucristo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Esta es la importancia de conoce las palabras del que murió en la cruz, ¿cierto? Conocer realmente que el Hijo y el Padre son uno solo y hay una unidad plena entre ellos. Hermano Carlos, continuemos con la frase siguiente. La frase siguiente dice de la siguiente manera. Eso. Del que murió en la cruz, ¿cierto? La humanidad entera, ya nos referimos, la radiografía de Dios, no hay uno solo bueno. Entre cadenas gime la esclavitud del pecado a la humanidad cada día, comprender las palabras, una unidad completa entre el Padre y el Hijo. Y el que murió en la cruz, ¿quién es el que murió en la cruz? El Señor Jesucristo, ¿cierto? ¿Cuáles fueron las palabras
de aquel que murió en la cruz, vamos a ubicarnos en Juan capítulo 14, versículo 6. Las palabras del que murió en la cruz, este versículo es muy preciso y concreto. Jesús les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mire, este versículo tan chiquitico resume las palabras de aquel que murió en la cruz. Yo soy el camino. Ya sabemos que no hay ningún otro camino diferente al Señor Jesucristo para llegar al Padre. La verdad, sabemos que las palabras del Señor Jesucristo son las palabras del Padre, y el Padre y el Hijo no pueden decir mentiras. Es un testimonio totalmente, son palabras totalmente verídicas. Y la vida, ¿cierto? Absolutamente, la vida eterna no puede ser obtenida de manera alguna en una persona diferente al Señor Jesucristo. Y acá dice: nadie viene al Padre sino por mí, ¿cierto? Un evangelio en el cual se hable que existen otros medios, otras fórmulas diferentes al Señor Jesucristo, no es el evangelio del Señor Jesús, no es el verdadero evangelio. La palabra, mire, yo no sé por qué hay tantas discusiones. Se dice: nadie viene al Padre sino por mí. Yo creo que más breve, corto y conciso no puede haber absolutamente ningún mensaje. Por más vueltas que le den, cuando dice nadie viene al Padre sino por mí, eso implícitamente dice: no hay otro camino diferente que lleve al Padre. Hermano, proyectemos la última diapositiva. Es tan amable. Así como solo Cristo rompe las cadenas, también se debe reconocer que no existe otro camino u otra forma para llegar a la presencia de Dios. Aceptar el evangelio de la muerte, sepultura y resurrección del Señor Jesucristo es comprender las palabras del que murió en la cruz. Si usted esta noche ha entendido que solamente se llega a la presencia del Padre por el Señor Jesucristo, déjeme decirle que usted ha comprendido las palabras de aquel que murió en la cruz. Déjeme decirle que usted se ha puesto la camisa del Señor Jesucristo. Así como muchos nos ponemos la camisa de nuestro equipo favorito, ¿cierto? Uno ve mucha gente que pone las camisas de los clubes deportivos. Cuando juega la selección se pone la camisa amarilla porque se siente identificado, ¿cierto? Pues la persona le pone una camisa porque se siente identificada. Entonces, si usted esta noche comprendió las palabras de aquel que murió en la cruz, usted se ha puesto la camisa del Señor Jesucristo, ¿cierto? Usted realmente ha pasado de muerte a vida. Esta es la invitación. Te invito entonces a que esta noche comprenda las palabras de aquel que murió en la cruz. Ponte la camisa del evangelio del Señor Jesucristo. Yo creo que, mire, tantas veces, hermanos y oyentes, que hemos entonado el himno nacional, ¿cierto? Pero yo creo que después de esta noche, de pronto cuando lleguemos a esa partecita, nos daremos cuenta de ese mensaje evangelístico que comprende el himno nacional. Solamente cuando estaba haciendo esta prédica, hermanos, me puse también a investigar sobre el himno nacional ya para concluir. Y es una de las sinfonías a nivel de himnos internacionales mejor compuestas. Sinfónicamente, el himno de la República de Colombia con el himno de Francia, que es la Marsellesa, son los dos himnos que tienen mejor composición sinfónica. O sea, los que saben de música, yo no sé de música, han determinado que la composición artística es una composición muy hermosa. Pero más que la composición de esa sinfonía, esa composición en la letra me llena aún más, porque es comprender las palabras del que, mejor dicho, si una nación entera como Colombia comprendiera las palabras del que murió en la cruz, podríamos estar totalmente tranquilos esta noche. Esa es la misión que tenemos cada uno de los que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿cierto? De aquellas personas que aún no han comprendido la palabra del que murió en la cruz, pues algún día las
las comprende. Mientras tanto, pues a seguir entonando el himno nacional a pulmón abierto, pero esta vez conociendo y entendiendo las palabras del que murió en la cruz. Gracias, amadísimo Padre, por esta oportunidad tan maravillosa de compartir el evangelio, las buenas nuevas de aquel que murió en la cruz. Rogamos por aquellas personas que aún no te han conocido, que este mensaje sea de edificación y que permitan conocerte. Te damos toda la gloria, la honra, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hermanos, antes de irnos, entonemos Cristo rompe las cadenas, ¿cierto? Conmemorando ese himno tan hermoso.